Hola, bienvenidos a este servicio en directo. Hoy domingo 20 de septiembre del año 2020. Estamos en vivo, como les decía, en directo aquí de la ciudad de Bogotá. Bienvenidos, saludos a todos. Qué bueno que estén conectados hoy con la palabra del Señor. Y continuamos la serie o miniserie que iniciamos el domingo pasado, que se llama Sintiéndote Libre. Y es algo de lo que hemos hablado en este tiempo acerca de lo que la gente está experimentando, y es que la gente anda esclava de muchas cosas. Vive esclava del afán, vive esclava del pecado, vive esclava de la gente. Hace 8 días vimos 3 o 4 cosas acerca de lo que no debemos hacer. Y hoy vamos a ver un mensaje acerca de cómo experimentar la verdadera, la verdadera libertad. La Biblia dice en Lucas capítulo 4, que es el primer sermón público que Jesús da, y Jesús anuncia y habla acerca de lo que va a ser su ministerio. Y Jesús dice, citando a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Jesús está diciendo que Él vino a eso, a darnos libertad, a los presos, a los cautivos, a los que están en opresión, darnos libertad y que experimentemos la verdadera libertad. Lo que nosotros no entendemos es que la vida cristiana no es una vida de cohibiciones ni una vida de prohibiciones. La vida cristiana es una vida de absoluta libertad. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser absolutamente libres. Gálatas también nos cita y dice, Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Mantengámonos firmes. El Señor vino para darnos libertad, para que vivamos en verdadera libertad. Mantengámonos firmes. ¿A qué o a quién? A Jesús. Mantengámonos firmes al Señor, mantengámonos firmes a la palabra de Dios, mantengámonos firmes a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos y experimentemos. Él vino a darnos libertad. Y cuando usted no ha vivido la verdadera libertad, usted no va a entender de qué está hablando el Señor. Y debemos aprovechar la libertad, debemos aprovechar eso que el Señor nos da. Y vamos a ver solamente 5 cosas, espero que usted tengan que tomar nota. Hoy pusimos aquí la presentación para que usted pueda tenerla en el vivo y en directo y podamos anotar 5 cosas que Jesús dijo y 5 cosas que Jesús quiere que nosotros hagamos y las podamos entender. Vamos a verlas hoy muy rápidamente. 5 tipos de libertad que Jesús nos da. Jesús quiere libertarte de la carga de la culpa. Hace 8 días hablamos un poco de esto y quiero profundizar hoy. La carga de la culpa. Miren, hay personas que cargan culpa. Toda su vida han cargado culpa porque cometieron un error en el pasado, cometieron una falta a una persona, hicieron algo de lo que se han arrepentido por mucho tiempo y cargan esa culpa. Miren, los médicos dicen que el 80% de la gente que está internada en las clínicas podría estar afuera si libera esa carga de la culpa. ¿Qué significa la carga de la culpa? Que usted hirió a alguien y la persona falleció. Por ejemplo, usted puede hablar con una persona que de pronto un ser querido falleció hace muchísimos años y usted habla hoy después de 10, 15, 20, 30 años, después de que ese familiar ha partido a la presencia del Señor o ha partido de este mundo, y usted habla con esa persona acerca del pasado y todavía hay lágrimas en sus ojos porque carga una culpa. Y el Señor vino a liberarnos de la carga de la culpa. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que el Señor nos perdona y Él perdona automáticamente y Él perdona para siempre. Y nosotros cargamos esa culpa, nosotros nos queremos autoflagelar, nosotros queremos llevar eso todo el tiempo encima de nosotros. Nosotros no queremos liberarnos de esa condición de culpa, de esa condición de carga. Y Él quiere liberarnos de la carga de la culpa. Jesús quiere que nosotros no estemos allí con la carga de la culpa. Veamos qué dice la palabra acerca de esto. Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos dice, en Él, está hablando de Jesús, en Jesús tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Dice Dios que nos dio en abundancia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. El Señor nos da en abundancia y en Él tenemos la redención mediante su gracia. Con su gracia nos basta. La gracia del Señor se renueva cada día, su misericordia renovada cada día. No debemos cargar la culpa. Miren, si nosotros hemos fallado con alguien, debemos
pedir perdón a esa persona, o mejor, ofrecer disculpas a esta persona si aún está en vida. Si ya no está en vida, no podemos hacer absolutamente nada para que la persona nos perdone, pero sí podemos ir a la presencia del Señor para entregar nuestras cargas, para entregar nuestra culpa, porque Él quiere que seamos libres, porque si nosotros no entregamos eso, vamos a ser esclavos de la culpa, esclavos de la amargura, esclavos del resentimiento. Hay personas que están en terapia por muchos años y todo lo que necesita es perdón, sentirse perdonados, porque a veces no sentimos ser perdonados. Nosotros podemos perdonar a veces muy fácilmente. ¿Sabe qué? Yo lo perdono, pero no sentimos que nosotros seamos dignos de merecer perdón, seamos dignos de merecer una segunda oportunidad. Y el Señor lo que nos está queriendo decir en esta mañana es que Él no quiere que nosotros carguemos con esa carga de la culpa. La Biblia dice que cuando nos acercamos a Cristo, Él nos perdona instantáneamente. Él se lleva nuestro dolor, Él se lleva nuestra culpa, Él se lleva nuestras cargas inmediatamente. Él se olvida de eso. Dice la Biblia que el Señor pone hacia una separación tan grande entre la gracia y la carga de nosotros, que Él se olvida. Que si nosotros le decimos, ¿te acuerdas, Señor, es que te acuerdas del error que cometí ayer? Y Él va a decir, ¿cuál error? ¿Te acuerdas del daño que hice? Él va a decir, ¿cuál daño? ¿Te acuerdas de las palabras que dije? ¿Cuáles palabras? Él siempre se va a olvidar de todo eso. El problema es que nosotros creemos que el Señor es como nosotros, que Dios es como nosotros, que perdonamos pero no olvidamos. No, Dios perdona y olvida. Y Él nunca nos va a sacar nuestro pasado a relucir. Él nunca nos va a poner en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestros pensamientos. Nunca va a poner personas que lo que hagan es poner nuestros errores en nuestra cara y decirnos que fallamos en el pasado. El que hace eso, es el enemigo, es Satanás. Pero Dios nunca va a hacer eso. El Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre nos va a apoyar a nosotros y Él va a poner todos nuestros errores y todas nuestras culpas y todas las fallas que hemos tenido, en el pasado. Él no quiere que nosotros lo recordemos. Dice la Biblia algo así como que Él lanza todo a lo profundo del mar y pone un letrero que dice prohibido pescar. Básicamente es eso. Pero a nosotros nos encanta pescar en el pasado, pescar en los recuerdos. Perdonamos pero no olvidamos. Perdonamos, pero en el momento en que la persona nos hiere o nos ofende, le sacamos el pasado de hace 20, 30 años, una semana o un año o un mes, y siempre estamos sacando el pasado y estamos diciendo, usted nunca va a cambiar, usted nunca va a ser así, otra vez con lo mismo. Dice aquí mucha gente aquí en Colombia, otra vuelta a lo mismo. Pero el Señor no es así y debemos entender eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer para poder ser nosotros personas que caminemos en libertad es liberarnos de la carga de la culpa, de esa culpa que tenemos nosotros por las cosas erróneas que hemos cometido en el pasado. Miren, lo que ya pasó, pasó. Y al Señor no le importa. A los hombres sí les importa. Pero si usted logra tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si usted logra volcar toda su ansiedad, si usted logra entregar, discúlpeme, si logra entregar toda la culpa al Señor, usted va a caminar de una manera diferente y la gente lo va a ver de una manera diferente. Porque cuando Dios me ve a mí diferente y cuando yo me veo en Dios diferente, la gente me ve diferente. Entonces Jesús quiere que nosotros andemos por la vida, caminemos por la vida, vayamos por la vida libres de culpa. Eso no quiere decir que los errores que cometimos no hayan tenido una gravedad. O eso no quiere decir que los errores que cometimos no sean fuertes y no hayan herido a las personas. Sí, claro. Pero tenemos que nosotros primero liberarnos de esa culpa para poder seguir adelante. Dice Jesús, yo quiero liberarte de la carga de la culpa. En Cristo somos libres. Tus pecados son perdonados. Incluso si el cielo no existiera, y estoy hablando hipotéticamente, si el cielo no existiera y solamente el cristianismo significara andar libres, pues sería una gran bendición. Vemos qué es lo segundo que Jesús quiere. ¿De qué tipo de libertad está hablando el Señor? Jesús quiere liberarte del dolor y el resentimiento. Entonces miren que aquí hay dos cosas. Uno es la culpa, que es lo que yo tengo en mí mismo por los errores que yo he cometido. Pero este segundo punto es el dolor y resentimiento por lo que otra persona me hace a mí. Y es muy, muy normal ver personas que caminan por la vida cargando dolor y cargando resentimiento. Ya digamos que no tienen culpa o nunca cargaron culpa porque son santos y nunca le hicieron nada a nadie. Pero cargan el dolor y el resentimiento de lo que otros le hicieron. Y aquí encontramos dolor y resentimiento contra padres,
contra hermanos, contra amigos de la infancia, contra novios que en algún momento crecieron, contra compañeros de colegio, contra vecinos de donde crecimos, contra compañeros de trabajo, contra esposos o esposas, contra los mismos hijos. Comenzamos a cargar y a cargar y a cargar. Y encontramos personas que muchos años después de haber sufrido esta pérdida, haber sufrido este dolor o haber sufrido esta decepción, pongamos el ejemplo, se separó de su esposo, se separó de su esposa, la pareja se separa, uno de ellos dos rehace su vida y va con otra persona caminando por la vida libre de culpa y feliz de la vida, y esta persona se queda con el dolor y el resentimiento y nunca logra perdonar. Y eso no le permite ser feliz y eso hace que sea esclavo. Y Jesús dice, yo vine a darte libertad a ti del dolor y del resentimiento. En algún pueblo de Georgia leí alguna vez que hubo un momento, eso fue en el siglo pasado, hubo dos hermanas gemelas que una de las dos tenía novio y el hombre se comprometió para casarse con ella. En medio del compromiso que tenían, en medio de esta situación, el novio terminó con la gemela y entonces lo que hizo fue que se casó con la hermana. O sea, se casó con la otra. No sé qué pasó, pero se casó con la otra. Y esto generó una gran culpa y un gran resentimiento entre ellas dos. Y fue tan fuerte la situación que generó división en la iglesia. Era una iglesia de un pueblo pequeño. Generó división en la iglesia. Y entonces la gente decía, los de una hermana gemela se sentaban en un lado de la iglesia y los de la otra hermana gemela se sentaban al otro lado de la iglesia. Y aún hoy en día, después que estas hermanas ya se casaron y ya murieron y ya pasaron a la historia, la iglesia aún sigue dividida de quién se sienta en qué banca, en qué sector de la iglesia, porque todavía están en eso. Y nosotros somos así. Tenemos una separación, volvamos a colocar el ejemplo de las parejas, tenemos la separación de padre y madre se separan y aún ponemos nuestra carga, nuestro resentimiento, nuestro dolor sobre nuestros hijos. Y ponemos a los hijos a escoger con quién se va o a escoger que es mejor, que su papá es peor o su mamá es peor, y estamos con esa carga y ese resentimiento. Y el Señor no quiere que nosotros carguemos con eso. El Señor no quiere que nosotros andemos con eso en la vida. La Biblia dice que nosotros vamos a ser lastimados y no podemos estar exentos de ser lastimados. Siempre, cualquier momento de la vida vamos a ser lastimados, pero nosotros decidimos si cargamos con el dolor y cargamos con el resentimiento o caminamos libres por la vida. Miren, la gente que nos hiere muchas veces lo hace sin intención, sin pensar, sin ninguna mala intención, algunas veces, ¿no? Simplemente la persona nos hiere, nos lastima y ni se dio cuenta. Y usted y yo cargamos ese dolor y esa rabia, ese resentimiento, y la persona va por su vida feliz porque no sabe que nos hirió. Entonces nosotros decidimos si cargamos o no cargamos con esto. En Efesios capítulo 4, vamos a verlo, dice, versículos 31 y 32, dice el apóstol Pablo, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si perdonamos, podemos avanzar en la vida. Dice, en lugar de cargar con resentimiento, con rabia, con odio, con calumnias, con gritos, porque miren que esto es lo que pasa cuando usted está resentido, cuando usted está herido en su interior. Usted carga con todo eso. En lugar de cargar con todo eso, dice Pablo, más bien apóyense mutuamente unos a otros. Miren, cuando las parejas, yo siempre pongo el ejemplo de parejas porque realmente tenemos parejas a nuestro alrededor. Si yo hablo de personas que el papá abusó o el padrastro abusó sexualmente de él o de ella en la infancia, pues usted muchas veces no los va a reconocer y no sabe porque la persona no camina con un letrero diciendo fui abusado, es lógico. Pero usted ve muchas parejas alrededor. Si usted mira en la casa donde usted vive, en el sector, en el conjunto, en el barrio donde usted vive, hay muchas parejas. Usted va a ver parejas en todo tiempo. Usted creció en un hogar donde había una pareja o había una división, un divorcio. Y hablo de esto todo el tiempo. Pero si la pareja está unida en algún momento de la vida, miren, el mayor porcentaje de uniones de pareja son voluntarios. Es decir, se conocieron, se enamoraron y hubo chispas entre ellos, hubo química entre ellos y comenzaron a caminar juntos. Pero luego con el tiempo, por no tener a Jesús o por no permitir que Jesús entrara en esa relación y hacer una relación de tres, como lo dice Proverbios, que el lazo de tres, Eclesiastés, perdón, que el lazo de tres hilos no se rompe fácilmente, entonces viene la separación y ya no generan chispas, sino se dan chispas, ya comienzan a rozarse entre ellos. ¿Y por qué nosotros comenzamos a tener entonces ahora división y odio y rabia y resentimiento y gritos y rencor? Recuerdo, iba a colocar este ejemplo, una pareja amiga muy querida que en algún momento tuvieron una separación
Y resumiendo la historia, simplemente un día los invitamos a comer. Estábamos comiendo con ellos y con su hijo, que en ese momento tenía como unos 5 años, tal vez un niño pequeño. Y ellos hablaban duro, entonces él le hablaba a ella y le decía, oiga, ¿usted quiere comerse eso o me lo da? Y ella le respondía, pues si quiere, cómaselo usted. Entonces yo me quedo mirándolos y les digo, vengan, una pregunta, ¿ustedes cuando se conocieron, ustedes se hablaban de esa manera? O sea, cuando ustedes se enamoraron y cuando ustedes concibieron este pequeño niño que está allí con ustedes, ¿ustedes hablan de esa manera? Y ellos se rieron y me dijeron, no, pues no. Les dije, ¿y por qué se hablan ahora así tan fuerte? ¿Por qué no hacemos una cosa? Entonces los dos se miraban porque no querían estar juntos, ¿no? Para él ella era la mamá de su hijo y para ella él era el papá de su hijo nada más. Entonces les digo, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no se tratan ustedes bien como se trataban antes por amor a su hijo? O sea, cuando estén delante del niño, trátense bien, no se traten así tan fuerte, tan duro, tan golpeado. Y comenzaron ellos a hablarse ya de tú. Entonces ya se miraban y decía, oye, oiga, y yo los miraba. Oiga, me pasa, y yo los miraba. Entonces decía, perdón, ¿me pasas la salsa? Y se reían. Y eso hizo, no puedo decir que eso fue, pero eso hizo que ellos comenzaran a verse de una manera diferente y a tratarse de una manera diferente. Y hoy esa pareja no está separada. Hoy están, claro, con problemas como todos, pero hoy están juntos. Entonces, ¿por qué no liberamos el resentimiento de nosotros? Bueno, si ese hombre, para las mujeres, que es más difícil para una mujer avanzar en la vida, el hombre simplemente terminó la relación y al otro día empezó otra y se olvidó del daño que hizo y no pide perdón y no pide excusas y no se detiene a pensar en el error que cometió y el daño que hizo. Pero la mujer sí se queda allí, en ese dolor y en ese resentimiento. Entonces, ¿por qué no simplemente deja que avance la vida? ¿Sabe por qué? Porque el único que se hace daño es uno mismo. El Señor quiere liberarnos de eso. Más bien, dice Él, más bien en lugar de gritos de resentimiento, de rencor, de rabia, más bien porque no se apoyan mutuamente unos a otros. Y yo sé que es difícil, pero ahí viene el perdón. Yo quiero ser liberado de la culpa cuando yo hago daño, pero yo quiero también ser liberado del perdón cuando me han hecho daño. Porque cuando yo no libero a la persona, cuando no libero mi vida del daño que me han hecho, el único que se va a amargar, el único que se va a cansar y el único que va a sufrir soy yo. El Señor dice, perdónelo, perdónela. Pongo este ejemplo muy seguido de una amiga que se separó y su esposo la cambió por una 20 años más joven y se fue a vivir con esta mujer nueva y tuvieron un bebé. Y entonces ella me decía, yo ya lo perdoné, pero su vida iba cada vez en declive, su vida iba cada vez cayendo en todas las áreas, emocional, física, en salud, en su vida espiritual, en su vida económica, todo, las finanzas, todo comenzó a caer. Entonces un día le digo, ¿y usted ya perdonó? Me dice, pero ya estoy cansada que todo el mundo me diga que sí perdoné. Mi pastor dice que sí perdoné, yo escucho predicaciones todo el tiempo, es perdone, perdone, pero es que yo ya lo perdoné, yo no tengo nada que perdonarle, yo ya solo olvidé. Le dije, bueno, entonces hagamos una cosa, ¿por qué no los invita mañana a cenar? ¿Usted cómo se le ocurre que yo invitaré a esa india aquí a mi casa? ¿Qué le pasa? Usted no ha perdonado, porque todavía tiene rabia y resentimiento en su corazón. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros liberamos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es lo que dice la Biblia, gobierna nuestros corazones. Y la paz de Cristo Jesús viene en nosotros. Entonces ya nosotros entendemos que esa persona que lo abandonó, que lo hirió, que le hizo daño, se perdió de usted, porque usted vale mucho más. Usted es una persona valiosa. Él o ella se fueron y cambiaron por otra, pero usted es una persona que vale mucho. Y de pronto usted no puede rehacer su vida porque usted dejó su valor en esa persona y dejó que esa persona se llevara lo mejor de usted. Y lo que Dios quiere es que entienda que lo mejor de usted es lo que está por venir, que es estar en Cristo Jesús. Lo que nos encanta hacer a nosotros cuando estamos heridos es vengarnos. Y nos gusta, y es algo natural, no se preocupe, no se sienta mal, no se sienta culpable. Nosotros queremos venganza, queremos represalias, queremos el resentimiento y queremos ver a esa persona mala. Mi esposa, en algún momento hay gente que nos ha herido y nos ha hecho cosas. Yo le he dicho, amor, pero ¿y si esa persona pasa un momento difícil en su vida, le detectan una enfermedad terminal y se muere? ¿Eso en qué nos afecta a nosotros? O si esa persona se muere un tío que era millonario y le dejó toda la herencia y es el hombre más rico del país o la mujer más rica del país, ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Es el pensamiento que yo le digo a ella. A mí, yo lo dejo en paz y la Biblia lo dice, que yo debo acostarme en paz y así mismo dormir y no permitir que el sol caiga sobre mi enojo. Yo lo que hago es bendecir a las personas. Hay personas que nos han hecho daño y mi familia es testigo que yo lo que hago es bendecir. Y personas que nos deben mucho en la vida y nosotros lo que yo lo que hago es bendecir y yo no los golpeo, no los maltrato, no les hablo mal. Por el contrario, todo el tiempo les hablo del amor del Señor y demuestro el amor del Señor. Y es difícil, pero eso me permite a mí
estar en paz, eso me permite a mí vivir en paz, eso me permite a mí enfocarme y concentrarme en las cosas verdaderamente importantes, porque cuando yo cargo resentimiento, estoy todo el tiempo pensando en lo que me hicieron y cómo hago para desquitarme. Y estoy pendiente de ver las redes sociales, de cómo está esa persona, y estoy pendiente de buscar amigos en común o personas que conozcan a la otra persona para averiguar cómo está su vida. Y estoy pendiente de saber si se movió, si no se movió, si subió, si bajó, si le fue bien, entonces nos da rabia, decimos, uy, pero qué injusticia, y si les va mal, entonces decimos, uy, bien hecho, Dios está orando ahí. Eso no nos permite a nosotros avanzar. El Señor lo que quiere es que nosotros nos enfoquemos en Él. Cuando usted y yo nos enfocamos en Dios, en lo verdaderamente importante, entonces podemos seguir adelante. ¿Qué está amargando su vida hoy? ¿Qué está amargando su vida hoy? ¿Qué está dañando su relación con Dios hoy? ¿Qué está no permitiendo que avancemos el día de hoy? Lo tercero que Jesús quiere que nosotros nos sintamos libres, Jesús quiere liberarnos de las expectativas de otros. Y esto lo hablamos la semana pasada, no voy a demorarme mucho, pero simplemente es que muchas veces nosotros andamos pendientes y el pastor Rick Warren utiliza una frase que es, siempre tratamos de comprar cosas para impresionar a otras personas que ni siquiera me caen bien. Vivimos un estilo de vida para tener un estilo de vida que la gente vea y me envidie algo, para que la gente crea que yo soy mejor persona. Y eso es una tontería. Lo único que nosotros debemos agradar es al Señor. Que lo que yo haga le agrade a Él. Pero el problema es que nosotros tratamos de vivir la vida esperando la aprobación de los demás. Y en esta sociedad, en este tiempo, en este siglo XXI, en este 2020, para los jóvenes es muy difícil. Yo creía que mi adolescencia fue difícil, pero en este momento es más difícil. ¿Saben por qué? Porque existe la virtualidad, existen las redes sociales. Y los jóvenes, usted se da cuenta, están todo el tiempo tomándose fotografías y tomándose la foto aquí, tomándose la foto acá. No sé por qué algunas mujeres, ¿no? Las de este país, ponen la boca así, estiran la boca y sacan la lengua y se toman la foto así, se toman la foto así, para que les den likes. Y si no les ponen likes, entonces no están complaciendo a la gente. El Señor quiere hacernos libres de eso. Ustedes creen que yo me preocupo, y mi esposa lo sabe y la gente que anda muy cercana a mí me conoce, que yo no tengo ningún problema absolutamente en salir en pantaloneta o en salir en chanclas o en salir en camiseta, salir despeinado. A mí no me importa cómo la gente me ve, cómo me dice. Yo no ando pendiente porque hay personas que dicen, vaya, compre unos huevos a la tienda de la esquina, vaya al supermercado de 2 cuadras, perdón, y se levanta y hasta que se baña, se quita los rulos, se maquilla, se acomoda, se saca el labial, se pone el brillo y luego sale con la pijama muy tiesa y muy maja. A mí eso no me importa porque yo no ando pendiente de que gente, de complacer a la gente. Ando pendiente de que el Señor se agrade en lo que yo hago. El Señor quiere que nosotros seamos libres de la conformidad. ¿Qué significa la conformidad? Que estamos queriendo hacer lo que todo el mundo quiere que hagamos. ¿Qué dice la Biblia? En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, quien examina o que es el que examina nuestro corazón. Miren, ¿por qué están escribiendo esto? Porque el apóstol Pablo lo escribe en la primera carta a los Tesalonicenses. Porque la gente toma el evangelio y lo tergiversa y lo voltea de una manera tal que es para acomodarlo a las personas. Y la Biblia no dice eso, el evangelio es uno solo y no hay que quitarle ni hay que ponerle. Hay que predicarlo tal cual como lo dice allí. Debemos agradar al Señor, no a los hombres. Y perdón, si a la gente no le gusta lo que usted está haciendo para agradar al Señor, pues no le importe, usted agrade al Señor. Si el Señor dice que yo debo perdonar, y hablando del tema anterior que estábamos tocando de las parejas, el Señor dice que usted debe perdonar a su pareja porque la ha herido, porque ha maltratado, porque ha ofendido, y la vecina viene y le dice, usted más boba que hace perdonando a ese guache, a ese, y mire cómo la trató, mire lo que le hizo. Usted por el contrario llame al trabajo y denúncielo y vaya, mándele una bomba con pintura y estréllasela en el carro y vaya al trabajo y hágale un escándalo. No, usted debe agradar al Señor, usted debe perdonar. No estoy diciendo, quiero aclarar esto, y lo he dicho muchas veces, no estoy diciendo que cuando usted perdona, usted está recuperando la confianza de inmediato. El ejemplo claro que siempre colocamos es, el hombre viene ebrio a su casa, borracho a su casa, y en su afán y en su ira y en su desahogo de la borrachera, golpea a su esposa y maltrata a sus hijos. Se acuesta en un sofá, no recuerda, en un sillón, queda dormido en la sala, al siguiente día se levanta con la resaca, con el guayabo, bueno, como lo llamemos, el hombre dando vuelta a su cabeza, con mucha sed, deshidratado,
Y entonces como que ni se acuerda qué fue lo que pasó y se encuentra a su esposa con los ojos morados, a sus hijos llorando, nadie se le quiere acercar, nadie le saluda. Y entonces dice, ¿qué pasó? No se acuerda lo que hizo anoche y entonces como que comienza a recordar, de, ay, por favor, perdónenme, no era yo, perdónenme, no sé qué me pasó, me salí de control, no era yo, no me reconocí, perdónenme, no era yo. Listo, la familia le dice, lo perdonamos. Y él dice, ay, bueno, entonces tráiganme un caldito para levantarme del dolor, para levantarme de la resaca. Y la familia le dice, no, 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 vaya, prepárese su caldito usted mismo. Eso es lo que estamos hablando. El perdón es una cosa, pero volver a tener la confianza y volver a recuperar la posición y volver a restaurar la relación, eso toma tiempo. Entonces usted simplemente perdone, porque es lo que el Señor me dice, perdone. Perdona porque el Señor nos perdona a nosotros porque nosotros ya hemos perdonado. Si queremos el perdón de Dios debemos perdonar a nuestros semejantes, aunque sean semejantes bellezas, pero debemos perdonarlos. Y eso es lo que el Señor dice. Y en ese punto caemos nosotros en tratar de complacer a los demás. El Señor nos da la libertad de caminar libres en la vida, de caminar con la cabeza en alto. Independiente de lo que piensen los demás, yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Y lo vemos así, hay iglesias que hacen una cosa, iglesias que hacen otra cosa, familias que hacen una cosa, familias que hacen otra cosa. No importa, cada cual verá cómo lo hace. Pero nosotros debemos buscar agradarle al Señor. Eso es lo que debemos nosotros estar pendientes de cómo agradar al Señor. Nuestros hijos tienen un momento difícil en su crecimiento. Usted puede decir, pero ¿qué es lo difícil? La vida de mi hijo se la pasa todo el día sentado en ese celular escribiendo. Pero usted no sabe lo que su hijo está sufriendo, lo que su hijo está batallando, porque él está cayendo en la trampa de complacer a los demás. Y el enemigo le está vendiendo esa idea. Y analice la forma de vestir de su hijo o de su hija, el comportamiento que tienen su hijo y su hija, lo que están viendo en las redes de su hijo y su hija, el estrés de sus hijos. Miren, el enemigo número uno, o más bien lo que está sucediendo en las universidades en este momento se llama suicidio. La gente se está suicidando, los muchachos están suicidando porque no aguantan la presión y porque no aguantan la depresión. Porque está atacando, esa es la enfermedad del siglo XXI. Jóvenes y adolescentes se están suicidando por depresión. ¿Por qué? Porque no han aprendido a controlar la trampa de el caer en la trampa de complacer a los demás. Y la trampa de nosotros, los adultos, es muchas veces el materialismo. Queremos aparentar algo que no somos para complacer a gente que ni siquiera nos cae bien. Cómo viaja, cómo se viste, mírela cómo estrena, mire el cabello cómo se lo arregla cada tiempo, mire las uñas cómo las tiene, que se puso la extensión, que se puso la silicona, que se quitó, que se agregó, que se puso. Todo el tiempo estamos en ese asunto de complacer a los demás y el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. Él viene a liberarnos de nosotros mismos. Vamos a ver el punto número 4 y ya casi estamos concluyendo y no quiero que el mensaje sea muy largo. Jesús quiere libertarte o liberarte del control de los deseos. El control de los deseos. ¿Qué significa esto? Los hábitos que usted no puede controlar. No sé si usted le ha pasado que hay gente que dice, es que yo intento y yo lucho con dejar el trago y no puedo. Yo lucho con dejar la pornografía y no puedo. Yo lucho con dejar el cigarrillo y es que no puedo. Es que hay algo dentro de mí que me obliga a tenerlo. No puedo. Lucho con eso y no puedo. No puedo. No puedo dejar de decir malas palabras. No puedo dejar de quedarme sentado. Está en sobrepeso, en obesidad y lucho con la comida. No puedo dejar la comida. Lucho con hacer el ejercicio y no puedo llegar a tener la disciplina. Todo esto se resume en hábitos. Son hábitos y Jesús vino a hacerte libre de ti mismo, de mí mismo. Mi mayor enemigo soy yo mismo. Jesús vino a libertarnos. ¿Cuál es el hábito que tiene su vida fuera de control? Veamos qué dice la palabra del Señor. En Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Estamos hablando de malos hábitos, malos pensamientos, deseos fuertes e incontrolables. El Señor Jesús vino a hacernos libres de todo eso, porque esa esclavitud es pasajera. Pero el hijo vino a quedarse y cuando nosotros estamos en el hijo, seremos verdaderamente libres. Así que cualquier cosa que tengamos, que nos esté atando y que esté frenando nuestra vida, Jesús vino a liberarnos, a libertarnos y a darnos esa verdadera tranquilidad. Vivimos en este momento en algo que se llama el hedonismo. Sí, hedonismo es una doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer
y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. Hedonismo es, por ejemplo, lo que enseñan los grandes hombres de las revistas como Playboy, como Penthouse, que ellos hablan de, si quieres hacerlo, hazlo. Y es más, se habla de, se me olvida el nombre de este hombre, Ernest Hemingway, creo que fue, creo que era el dueño de Playboy, y él vivió un estilo de vida en el cual él hizo lo que quiso, vivió en contra de las normas de Dios. O sea, el hombre tomaba todo el trago que quería, él tenía toda clase de vicios, él estuvo con cualquier cantidad de mujeres y él vivió, y hubo una revista que no recuerdo si la tengo aquí apuntada, hubo una revista que se me fue, bueno, la tengo por allí. La revista publicó el estilo de vida de este hombre como dando el gran titular de decir, la gente que anda viviendo normas supuestamente de doctrina y de religión o normas bíblicas están equivocados porque miren, él lo hizo y tuvo éxito, porque es un hombre millonario, un hombre exitoso que hizo todo lo que quiso y mírenlo, ahí está. 6 meses después de la publicación de esta revista, este hombre tomó una pistola y se voló los sesos. Y él dejó una frase, y creo que sí la tengo aquí escrita, dejó una frase, sus últimas palabras fueron: mi vida está tan vacía como un tubo de vacío en una televisión con el tapón hacia afuera. Él no era libre, él era esclavo de sus propios deseos. Debemos mirar eso. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Dios nos ayuda a tener el control de nosotros mismos. La fuerza de voluntad no basta. Necesitamos algo superior, algo mayor, y es el Espíritu del Señor. Entonces esto es como el agua y el aceite. En la escuela estudiamos que son dos líquidos de densidades diferentes, los cuales nunca se van a poder unir. Y los podemos colocar en una licuadora, agua y aceite, y podemos mezclar y batir a la velocidad más alta, que va a parecer que se hizo una fusión de los dos y son como una crema. Pero empieza automáticamente cuando se detiene el ciclo de mezcla. Cuando se detiene, comienzan a separarse porque son incompatibles. Y el Señor dice, vivan ustedes en el Espíritu porque el Espíritu es contrario a la carne. Entonces, cuando vivimos nosotros la nueva vida en el Espíritu, cuando hablamos de que el Señor nos perdona todo y borra todo y es una vida nueva, comenzamos a vivir en el Espíritu y entonces las pasiones de la carne ya son contrarias. Y entre más vivamos en el Espíritu, más va a haber, se va a repeler el pecado de nuestra vida. Y entonces esos propios malos deseos que hay en nuestra carne y en nuestro cuerpo cada vez van a ganar menos, van a ser sometidos al Espíritu Santo. Pero si nosotros no definimos vivir nuestra vida en Dios, si nosotros no definimos vivir nuestra vida en el Espíritu de Dios, entonces la carne nos va a ganar. Esa es la diferencia. Vivan ustedes en el Espíritu, es lo que está diciendo Gálatas. Vivan ustedes en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tenemos que vivir la vida que el Señor quiere. Los principios bíblicos son principios eternos. Y el enemigo siempre va a querer que la corrupción y el daño vengan a nuestra vida y vivamos supuestamente como queramos vivir. Y es la nueva norma. Haga lo que quiera, viva como quiera. Usted es dueño de su cuerpo, usted puede hacer lo que quiera. Y el Señor no quiere que nosotros hagamos eso hoy. ¿Qué está fuera de control en su vida? La ambición. Y usted quiere tener lo que usted se ha propuesto tener por encima de sacrificar su salud, por encima de sacrificar su familia, por encima de sacrificar sus relaciones. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que está fuera de control? ¿Hasta qué punto queremos obtener? Y la vida se basa en el materialismo. Eso es lo que la sociedad nos vende en ese tiempo. Tenemos que trabajar para tener una casa, para tener esto, porque tengo que pagar la universidad a mis hijos, porque tengo que hacer lo otro. Con mi hijo mayor he hablado que él ya está en edad para la universidad. Yo le he dicho, hijo, piensa qué quieres hacer de la vida, qué quiere Dios contigo en la vida, cuál es el propósito para el cual tú te envió y luego mete en una universidad. Y él tiene un afán de entrar a la universidad porque sus amigos, los compañeros de su último año de clase, ya están en la universidad y él está afanado y se siente frustrado porque él no está en la universidad. Y yo le he dicho que esté en la universidad, eso no lo define él como nadie, como con nada, perdón. Yo estudié 2 carreras universitarias y no estoy ejerciendo casi que ninguna. Estoy haciendo otra cosa muy diferente. Eso fue parte de lo que estoy haciendo hoy en día. El Señor me formó y lo utilizó como herramienta para lo que hago hoy. Pero realmente la carrera universitaria no me va a definir a mí. Entonces debo mirar eso. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Ambición?
¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Complacer a otros? ¿Qué es lo que estoy buscando? Librarme de cosas. ¿A quién quiero engañar? ¿A quién quiero impresionar? Lo que debemos mirar es que el Señor es el único que necesita que nosotros estemos con Él. Jesús dijo, yo vine a vencer al mundo y lo he vencido. Jesús dijo, vino a liberarme, y es el punto número 5 y es el último punto. Quiero liberarte del miedo a la muerte. Yo les hablaba hace 15 días del testimonio que tuve sobre que, perdón, en la clínica yo no le tenía miedo, yo no tuve el miedo a la muerte, pero sí sentí el miedo de la muerte. O sea, es normal. Y miren que la muerte es una de las cosas que la gente menos habla porque le da miedo, tiene miedo a la muerte. Si usted hoy cita a sus amigos y les dice, venga, los invito a tomar un café a mi casa, vamos a sentarnos y quiero que hablemos de la muerte, pues van a decir, no, hablemos del fútbol, hablemos del clima, hablemos de la pandemia, hablemos de otra cosa, pero de la muerte no. Y la muerte es lo único inevitable en esta vida. Todos vamos a pasar por la muerte. Todos vamos a morir porque este cuerpo se desgasta. Todos venimos con fecha de vencimiento, les digo yo. No se ve, pero todos venimos con fecha de vencimiento y todos nos vamos a morir, excepto los que el Señor venga y lleve a su presencia, los rapte y se encuentre con ellos en el cielo. Si estamos todavía seremos nosotros, y si no, pues será otra generación, pero estamos cerca de ese tiempo. Pero todos vamos a pasar por ese momento de la muerte. Es el mayor temor que todos tienen, que todos tenemos. Vamos qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. No le gusta a la gente hablar de la muerte, pero la Biblia lo dice, está establecido que los hombres mueran, vivan y mueran una vez, lo dice la Biblia. La muerte es un ecualizador, es decir, es un nivelador. No importa si sea pobre, si sea rico, si sea blanco, si sea negro, si sea amarillo, si hable 10 idiomas, si sea una persona intelectual, que tenga mucho poder, que sea pobre, que sea un habitante de la calle. No importa, la muerte nos mira a todos por igual, porque la muerte no hace excepción de personas tampoco. La muerte no escoge, la muerte se lleva al que tiene que llevarse independiente de lo que sea. Y una gran muestra de la religión de una persona es el momento de un funeral, no el momento de las celebraciones. En el momento de la celebración todo el mundo es feliz, todos sonreímos y los felicitamos por su matrimonio, los felicitamos por su grado y aplaudimos y estamos con la persona celebrando. Pero en los funerales usted puede analizar los rostros de la gente. Bueno, ahora que no podemos reunirnos muchos, pero antes yo lo podía mirar y la gente siempre llegaba al momento del velorio, al momento del entierro, del sepulcro, y la persona comenzaba a interiorizar y a pensar y a reflexionar en cuáles son sus puntos de entendimiento. Nosotros los cristianos, algunos hacen fiesta, algunos celebran y dicen, no, él murió, ella murió, pero está en la presencia del Padre y allá nos vamos a ver con ella y hacen fiesta. Yo creo que yo no podría hacerlo. No estoy diciendo que esté malo o no malo. En mi caso creo que no, porque me va a doler cuando pierdan un familiar o un ser querido. Yo sé que va a doler y creo que voy a sentirme muy triste y voy a llorar. Cada quien hace el duelo como quiere. Pero mucha gente que no tiene a Cristo en el corazón va a analizar que al final del asunto, independiente de qué tan fuerte, qué tan intensa, qué tan rápida o qué tan lenta, qué tanto disfrute o no disfrute tuvo en la vida, al final todos vamos a terminar allá. Todos vamos a ir para allá, a la muerte. Entonces, el Señor quiere liberarnos de ese miedo de la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a liberarnos del miedo de la muerte, del miedo a la muerte. Y lo experimenté en la clínica, personas con miedo a la muerte, familiares con miedo a la muerte. Mi familia estaba afuera con el miedo a la muerte, pero yo estaba muy tranquilo y la gente lo podía ver. Y creo que parte de mi recuperación rápida, porque realmente fue muy rápida mi recuperación, al salir de la clínica me dieron la salida muy rápido en teoría, porque yo debía haber quedado por lo menos un mes allá, pero salí mucho antes, fue por la actitud y la forma en que yo vi las cosas y las enfrenté, porque yo no le tenía miedo a la muerte. Estaba preparado. Si me moría, yo solamente estaba con el Señor y decía, Señor, pues si me tienes que llevar, yo quiero irme contigo y yo sé que me voy contigo, pero si me vas a dejar, voy a seguir trabajando. Solamente dime qué quieres que yo haga, qué tengo que corregir, qué tengo que modificar y hacia dónde tengo que avanzar, pero siempre quiero hacer tu voluntad. Es diferente a cuando la persona está aferrada por el resentimiento, por la culpa, por el complacer a los demás, a la vida. Y entonces está ahí agarrada a la vida, a sus propios deseos, que son los 4 puntos anteriores que vimos, y no avanza. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos libertad.
y que vivamos una vida, disculpen, me está dando mucho frío, se me olvidó colocarme algo, una vida de mucha libertad, de tranquilidad. ¿Qué te tiene o qué lo tiene a usted esclavo hoy? ¿Esclavo a quién? De estas 5 cosas que leímos, ¿de qué es esclavo usted? Discúlpeme, ¿de quién es esclavo usted? ¿A qué le tiene miedo? ¿A quién está complaciendo? ¿Ya pudo perdonar? ¿O ya pudo liberarse de la culpa? ¿O sigue complaciendo a sus papás aunque ya murieron? ¿O sigue complaciendo a su esposo aunque ya la abandonó? ¿O sigue complaciendo a sus hijos aunque ya viven en otra casa? ¿O sigue complaciendo a quién? ¿Seguimos en eso? ¿O sigue luchando con sus propios deseos? Yo trato y yo quiero, y conozco gente así, en mi caso muchas veces lo he hecho también. Yo quiero dejar esto, yo quiero salir adelante, yo quiero cambiar este hábito, yo quiero empezar este hábito nuevo. Y luchamos y luchamos y luchamos y no podemos. ¿Qué lo tiene esclavo hoy? Jesús dijo, yo vine, a darles vida y vida en abundancia. Yo he venido a liberarte. Yo he venido a liberar al pueblo, dijo Jesús, yo soy la verdad. Y si conocen la verdad los va a hacer libres. Y si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Si el Hijo os liberare, dice Reina Valera, vosotros seréis verdaderamente libres. Así que el Señor quiere que nosotros vivamos libertad, vivamos en libertad. Él quiere hacernos libres de nuevo. El Señor quiere que nosotros vivamos la libertad que solo Él nos puede dar. Así que la reflexión para el día de hoy es, analicemos estos 4 o 5 puntos. ¿Qué es lo que nos tiene atados? ¿Qué es lo que nos tiene esclavos? ¿Qué es lo que nos deja que nosotros avancemos? ¿Qué es lo que nos tiene que nos levantamos y nuestra cabeza es abrumada por cosas y nuestra expresión del rostro es abrumada y la forma en que hablamos es abrumada y la forma en que nos expresamos es fuerte y es de amargura? Porque algo nos tiene cautivos, algo nos tiene esclavos. Examinémonos a nosotros mismos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a examinarnos a nosotros mismos y que nos muestre en qué área de nuestra vida nosotros estamos fallando para que Él pueda obrar en nosotros. Y el Señor nos va a hacer libres y Él quiere que caminemos con libertad. Y no quiero que usted malentienda esto. Caminar con Cristo no significa que no van a haber problemas, porque lo vimos al comienzo. En este mundo enfrentarán aflicciones, en este mundo enfrentarán problemas, pero cuando los enfrentamos con Dios es mucho más sencillo. No quiere decir que usted hizo su examen y el Señor y el Espíritu Santo lo hicieron libre y usted entonces ya mañana salió sin deudas, usted ya mañana no tiene enemigos, usted ya mañana no tiene problemas. No, lo que pasa es que la forma en que usted los ve va a ser totalmente diferente. Cuando una persona nos cuenta a nosotros como pastores su situación, la persona viene con la visión cerrada, la visión cubierta, y la persona habla de su problema y no ve solución, no ve salida. Pero nosotros, como no estamos en la misma condición de la persona, podemos ver diferentes opciones y el Espíritu Santo nos muestra diferentes alternativas para darle una respuesta a esta persona. Cuando usted entra a Cristo, eso es lo que va a suceder en su vida, que usted va a comenzar a pensar diferente. Oiga, sí, yo estoy debiendo este dinero, pero pues hay opciones, ¿no? Puedo pedir acá o puedo pagar aquí o puedo hacer un acuerdo de pago y mi salario voy a hacerlo así. Y usted comienza a ver alternativas. Pero cuando usted no está con Cristo, se le cierran las opciones, se le cierran las puertas, se comprime, se ahoga y usted queda sin poder respirar. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos revele en qué, de qué o de quién estamos siendo esclavos para ser verdaderamente libres. Pero para lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es entregar totalmente nuestra vida a Jesús. Así que permítame orar por ustedes y que el Señor les bendiga en este día y que el Señor haga un examen con nosotros y que comencemos a experimentar la verdadera libertad, porque el mensaje del día de hoy se llama ¿Cómo experimentar la verdadera libertad? Y para experimentarla tengo que hacer un análisis de qué es lo que no me deja ser libre. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú has traído a la vida de cada uno de nosotros. Hoy oramos por cada persona que ha escuchado este mensaje para que tú, Señor, toques su corazón y tú le muestres de qué, de quién, de qué situación, de qué cosa está siendo esclavo o esclava. Padre, tú viniste a darnos la verdadera libertad y esa se experimenta solo caminando contigo. Así que te pedimos, Señor Jesús, que vengas a nuestro corazón y gobiernes en él totalmente, que seas el capitán de nuestra vida, que tú dirijas el timón de nuestro barco, que tú seas el que tome las decisiones por nosotros y nosotros solamente seamos guiados por ti. Si no lo hemos hecho o si ya lo hicimos en el pasado, pero hemos vivido como que tú no eres el capitán, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que hoy de en verdad vengas a nuestro corazón y seas
el autor y Señor total de nuestra vida. Yo no quiero ser más esclavo de mí mismo, no quiero ser más esclavo de la sociedad, no quiero ser más esclavo del pecado. Quiero ser, Señor, hijo tuyo y quiero vivir y experimentar la verdadera paz y la verdadera libertad que tú das. Así que ayúdanos, Señor, a caminar contigo, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes y ayúdanos, Señor, a poder respirar profundo y que nuestros pulmones se llenen de aire y de vida, porque eso es lo que tú nos das. Y que así podamos pensar y oxigenemos nuestro cerebro y podamos tener ideas creativas que vienen de parte tuya para que nuestra situación cambie, para que podamos ver el panorama de otra forma, Señor. Para que podamos liberarnos de la culpa, para que podamos perdonar, para que podamos, Señor, caminar sin complacer a la gente, sino solo a ti, para que podamos, Señor, ser libres de nuestros propios deseos, esos con los que hemos luchado tanto tiempo, y para que perdamos el miedo a la muerte, porque la muerte solamente es un paso a estar eternamente contigo y vivir una vida contigo, Señor. Así que te doy gracias por cada persona y te pido, Espíritu Santo, que tú sanes cada corazón y que tú nos ayudes a experimentar esa verdadera libertad que tú nos das para sentirnos libres de nuevo. ¿Qué significa esto? Que cuando nacimos éramos libres y luego se nos olvidó con las ideas que el mundo nos ofrece. Y cuando nacimos nuevamente en ti, experimentamos esa libertad, pero luego se nos olvidó por la religiosidad. Pero hoy queremos experimentar esa libertad que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar. Discúlpenme un poco la tos que todavía después de haber salido de la clínica no me he podido recuperar del todo y se me olvidó cubrirme y abrigarme bien. Pero espero que el mensaje haya hablado a sus vidas. Les amamos mucho. Nos vemos en estos días en las próximas emisiones y que el Señor haga la obra completa en sus vidas y les libere totalmente. Les amamos mucho y Dios les bendiga. Espera, ¿qué hiciste? Ay.